Hola, buenas noches. Me es grato comunicarme con ustedes con este medio, en la cual compartiré con ustedes la lección de escuela sabática, la lección 9, la parte de lunes. El tema que habla esta parte habla del sufriente. Y yo quiero presentar una perspectiva que en mi vida como adventista he aprendido al estudiar la Biblia y el Espíritu de su profecía y poder presentar lo que voy a mostrar en esta ocasión, que espero serlo en forma ágil. Desde la eternidad por la eternidad. Es un documento que se armó en noviembre del 2022. El Salmo 103 dice en el verso 17, pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que reverencian y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. ¿Qué premisa establece el Señor aquí? Sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Y en Eclesiastés 3 dice, el verso 11, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. También puso eternidad en el corazón del hombre, aunque no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio. El entender que vivimos en la eternidad de Dios y por la eternidad, esto nos hace muy felices, hermanos, porque Dios no nos creó para morir, porque su ley dice, no matarás. O sea que Él no nos va a matar nunca. Nosotros tomamos la decisión de separarnos de Él y dejar la eternidad. En este cuadro quiero presentar a ustedes que en un momento desde la eternidad y por la eternidad hubo un momento en que surgió el pecado. Surgió en el corazón de Lucifer. Entonces, en el conflicto inminente y en la historia de la redención tenemos suficiente información para armar este cuadro, que es un intento, no es algo definitorio, esto es lo que su servidor ha percibido y quiere compartir con ustedes, que lo pueden hacer chiquito, más grande o agregar lo que deseen. Pero en este punto, cuando la rebelión en el cielo al pie, en el cielo por Lucifer, el Señor le ofreció muchas veces su perdón, pero no lo quiso aceptar. Lo malinterpretó como debilidad y que por eso ofrecía el perdón. Pero el amor sin perdón no es amor. Y el perdón sin amor no es perdón. Pero ante eso, como dice en el capítulo 1 de Historia de la Redención, que el Padre reúne a todos los ángeles, incluyendo a Satanás, y hace presentar la creación de la tierra y la cual iba a estar dirigida por el Hijo. Satanás se rebela contra esto y no tengo tiempo para explicar todo el proceso que está registrado en el Espíritu de Profecía. Pero
Aquí en el punto 2 tenemos una referencia en Apocalipsis 12, que hubo una batalla en el cielo. ¿Por qué fue esa batalla? Mis hermanos, fue y es antes de la creación de la tierra esa batalla. La razón es por vindicar el carácter del Padre y de la ley de Dios. Esto fue lo que atacó Lucifer, que dijo que Dios no era justo, que no era bueno, que no era misericordioso, que no tenía gracia, que no era justo. Y si ya este ser no estaba conforme junto con sus seguidores, ¿qué hacen en el cielo? Y es retirado y expulsado a una parte del cosmos, que no tenemos información. Pero al final del capítulo 1 de Historia de la Redención, donde dice que el Padre le dice al Hijo que se continúe con el plan que ellos tenían de crear la tierra. Y aquí debo hacer notar, cuando deciden crear la tierra, ya existía la rebelión y existía el pecado. Dios era consciente de en qué contexto nos estaba involucrando. Se crea la tierra. ¿Y qué es lo que hace Lucifer? Tratar de engañar a Adán y Eva y ponerlos en oposición a Dios y a la ley. Satanás consigue hacer fracasar a Adán y Eva. Y ya conocemos la historia. Resumiendo mucho, llega el momento, llegó el cumplimiento del tiempo señalado por Dios y nace Cristo. Cristo se encarna. En lo personal digo, a veces le damos tanto énfasis a la crucifixión y no nos damos cuenta de lo que significó ser transformado en un embrión en el vientre de María. Yo hago el siguiente comentario. Supongamos que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando entre ellos y el Padre le dice, es el tiempo en que te encarnes. Y en ese momento de estar tres, quedan dos, porque el tercero vino a entrar en el cuerpo de María. Se dice fácil, pero tiene muchas cosas que debemos revisar y reconocer en el sufriente, sí, por necesidad para vindicar el carácter del Padre. Nace Cristo, lleva su vida como la conocimos y llega al momento de la crucifixión. No fue fácil, fue muy difícil. Cristo descansa y al tercer día viene la resurrección. Jesús decide ser crucificado, primeramente, hermanos, para vindicar la ley y el carácter del Padre. Sin eso, si no se cumplía eso primero, hermanos,
nosotros no podíamos ser restaurados y salvados. No somos nosotros el centro del conflicto. El conflicto es con el Padre. Entonces, reitero, Cristo llega a la cruz para vindicar el carácter del Padre y su ley, que fue un proceso doloroso, lo es. Pero viene su resurrección. El Padre lo llama a vida y él va al cielo. Y en su tiempo, a partir de 1844, Jesús entra en el lugar santísimo. Sí, para hacer el juicio investigador. Cuando se termine el juicio investigador, en el cual hoy se está llevando y que nosotros debemos procurar pedirle a Jesús y al Padre, el Espíritu Santo, que perdone nuestro pecado y que lo van a hacer con todo gusto, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. La segunda venida de Cristo es inminente, hermanos. Somos testigos nosotros de todo lo que predijo en sus profecías y que se van a dar próximamente. Cuando Cristo venga, nos va a transformar y vamos a ascender al cielo en 7 días, lo dice Elena G. de White. Y llegaremos ante la presencia del Padre y empezará un proceso que durará un milenio, de acuerdo a los tiempos de la tierra. Pasado este tiempo, vendrá la destrucción del pecado y sus protagonistas y seguidores. Y después, lo que todos anhelamos, la restauración del cosmos y la tierra nueva. Jesús, hermanos, no se fijó por lo que iba a pasar en el proceso para llegar a la consumación de la restauración del cosmos y la tierra nueva. Eso es lo admirable de Jesús. Y todos tenemos destellos de todo este proceso, hermanos. Todos, unos de una manera y otros de otra manera, pero el Señor nos muestra que a pesar de que Él nos hace existir en una situación problemática, en la Biblia tenemos de pasta a pasta tantas promesas en las cuales Él dice, yo estoy contigo, no te preocupes, yo te tengo de tu mano derecha. Esto es real y soy testigo, y soy un testigo protegido del Señor, como tú también. Quiero avanzar y leer algunos trozos del Espíritu de Profecía. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, poder decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro, confianza en Cristo como nuestro caudillo, escribiera Elena G. de White. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido
y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Sí, aquí el linaje de White se estaba refiriendo a la historia de la iglesia, pero yo quiero decirte, en tu historia con Dios, ¿no es lo mismo? Yo te digo que sí, porque tú y yo tenemos una historia maravillosa con Dios, con Cristo, el Espíritu Santo y el ángel de la guarda. Hay una historia que tú y yo que tenemos que, como testigos del Eterno, tenemos que decir. Y la Escritura dice, por testimonio será predicado el Evangelio. Tú y yo somos creados como testigos protegidos del Señor para manifestar a otros y presentarles la bondad, la misericordia, la gracia que el Señor nos ha otorgado. Y dice Elena G. White en otro de sus libros, habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste de lo que sea necesario para la determinación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Repito, no se omite ningún milagro de su misericordia. Todos somos testigos de estos milagros, hermano. Todos tenemos, yo tengo varios, tú tienes varios, cada uno tenemos un milagro que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar, habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita. Lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlos de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallará su mayor felicidad. Esto es verdad, hermanos. Esto es verdad y soy testigo de eso. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y de las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición y su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la horridumbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Libro Educación, capítulo 19, página 157. Aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los ángeles han hablado en sus concilios, los han contemplado los ojos humanos, los oídos humanos han escuchado sus pedidos. En tribunales y en cortes de justicia, los mensajeros del Señor han defendido a la causa de los perseguidos y oprimidos. Yo soy testigo de eso y te puedo contar, pero no hay tiempo. Pero un día platicaremos al respecto. Esto es una verdad inequívoca, porque un Dios que nos ama hace milagros sorprendentes para protegernos. Han desbaratado propósitos y detenido males que hubieran causado oprobio y sufrimiento a los hijos de Dios. Todo esto se revelará a los alumnos de la escuela celestial. Sí, hermanos, esto nos va a dar información cómo nos ha cuidado el Eterno en nuestra travesía por la tierra.
quiero decirte, hermano, con esto, que debemos amar más al Señor, como dice allí, y encontraremos nuestra felicidad. Es real, todos los recursos del cielo están disponibles para nuestra salvación. No desperdiciemos lo que Cristo, el sufriente, ha hecho, hace y hará por vindicar al Padre y su ley. Y entre ellos también estamos nosotros, que nos llevará a vivir al cielo y continuaremos viviendo en su eternidad, por la eternidad, como lo hemos leído en el Salmo inicial. Dios nos ha bendecido, hermanos. Yo no te digo que te bendiga Dios, porque si no te hubiera bendecido, no estarías aquí en este punto, ni yo estaría aquí en este punto. Dios nos ha bendecido, nos bendice y nos bendecirá hasta llevarnos a la patria celestial. De eso estoy seguro y alabo al Padre porque sus promesas son ciertas. Dios nos sigue bendiciendo. Dios nos bendice como grupo que estamos reunidos hoy y pronto. Oh, hermanos, no estoy en esta ocasión presente con ustedes porque estoy de viaje, pero primeramente Dios, el sábado nos veremos y cantaremos al Señor los beneficios que ha dado durante la semana. Dios nos bendice, nos veremos pronto. Adiós.